Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan por esta transmisión radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo su programa El Pregonero de la Verdad desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Estamos en esta estación, un servidor, Miguel Cabrera, y nuestro compañero fiel, Rafael Morillo. Buenos días, Rafael. Buenos días, Miguel. Buenos días, Víctor, allá en cabina, y buenos días a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan. De manera especial a nuestra hermana querida Ángela Muñoz Fuentes, que ya se unió con nosotros vía la página de Facebook. Hoy le tenemos un estudio bien interesante e importante, no más ni menos importante que los demás, pero sí de mucho interés. Así que vamos a dar inicio formal a este es un programa, El Pregonero de la Verdad. Vamos a iniciar con una oración en los labios de nuestro hermano Rafael. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Una vez más, Señor, agradecidos estamos de ti por tu bondad y tu misericordia. Amén. Guíanos en este estudio y que tu palabra sea glorificada. Glorifícate también en nosotros y en cada uno de los que escuchan este programa. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, Rafael. La semana pasada estuvimos estudiando lo que fue, ¿tú recuerdas, Rafael, cuál fiesta? La fiesta de las gavillas. Las fiestas de la gavilla o las primicias, ¿verdad? Las primicias. Ya el domingo anterior al pasado estuvimos estudiando lo que fue la Pascua y también junto con la Pascua la fiesta de los panes sin levadura. Se oyen como que son tres fiestas a distancia, pero no, son tres fiestas que están consecutivas, una detrás de la otra. O sea, una se inicia con el día 14, que es la Pascua, y la otra sigue al día siguiente con los panes y levadura, que es el día 15 del mes de Nisan, y el día 16, en consecuencia, entonces el día de las primicias. Esas fiestas duraban 7 días, contando desde el día 15 hasta el día 21 incluido, comenzaba con una santa convocación y terminaba también con una santa convocación. Ya vimos entonces en los días pasados de que estas fiestas simbolizaban a Cristo y vimos en las diferentes etapas de la simbología porque eran una sombra de aquel que iba a venir y por lo que él iba a ser y lo que iba a pasar con él. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, en cómo se cumple en Cristo, en la muerte del Cordero. Correcto, sí. Cuando Cristo muere, que es el Cordero de Dios, pues ahí se cumple lo que era el sacrificio del corderito allá atrás que inició en Egipto, antes de que el pueblo saliera de Egipto, ya previo a salir. La muerte del corderito y la sangre que se untaba en el dintel de la puerta y en los marcos simbolizaba de que Cristo iba a derramar su sangre, y tal cual como se pintaba el poste que bajaba, o sea, de la cruz, también el estepe, que es la parte que cruza, que es lo que forma la cruz, también se iba a untar de sangre. Así mismo se pintó los marcos de la puerta, el de arriba que cruza y los de abajo o los que bajan, ¿verdad? Y eso formaba la cruz entonces. Y así mismo untado de sangre. Tal cual como pasó y como el Señor indicó que debía de hacerse, pues así mismo se cumplió con Cristo. También vimos en los panes sin levadura de que no debía haber pan con levadura, no debía haber levadura ni en la vida de la persona, ni en el hogar, ni en los hogares. Y así mismo se cumplió con Cristo, porque cuando Cristo murió, al día de su reposo en la tumba, que fue el día 15, que de hecho fue sábado, y sábado de sábado, porque era un sábado grande, el sábado semanal
y el sábado ritual. Exacto. Se juntaron los dos y estos dos, entonces en ese día Cristo reposó y allí su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo no sufrió descomposición. Por lo tanto, su cuerpo se mantuvo intacto. ¿Por qué? Porque en su cuerpo no había ningún tipo de levadura. ¿Cuál levadura? Nada de pecado. Nada de pecado. Nada de pecado. Y por ende, el cuerpo entonces no sufrió ningún tipo de descomposición. Y ya la profecía también había dicho de que cuando mataran el corderito, no debían quebrarle ningún hueso. Y así mismo pasó con Cristo, porque era una profecía que apuntaba a la muerte del Hijo de Dios, de que no se le debía quebrar ningún hueso. Y vimos, Rafael, yo creo que tú mismo fuiste que apuntaste, de que cuando él estaba en la cruz, a los dos malhechores Exacto. que murieron junto con él, o que crucificaron con él, sí, le quebraron la pierna. le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron a donde Cristo, no le hicieron nada, o sea, ya estaba muerto. Sí. Y un soldado lo que hizo fue entonces traspasarle un costado con una lanza. Sí. Entonces, vemos allí de que todo lo que estaba escrito en la profecía, en el Antiguo Testamento, que era sombra, tal cual asimismo se cumplió en la realidad que es Cristo. Cristo es nuestra realidad. Y Pablo lo dice en Corintios, que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Y es interesante. Hoy en día hay algo, no sé si lo mencioné en anterior, no lo recuerdo. Si se hizo, pues sencillamente lo vamos a recordar. De lo contrario, entonces lo vamos a afirmar en esta ocasión. ¿De qué? Hoy en día muchos, podría decir quizás en confusión o por desconocimiento, quieren celebrar la Pascua, lo que es la cena del Señor, que le llaman la Pascua, la quieren celebrar a las 12 de la noche y una vez al año. Porque dijeron que así era, o dicen que así era como se celebraba en el antiguo Israel. Lo curioso de esto es, Rafael, y me llama poderísimamente la atención, de que cuando Cristo celebró la Pascua, primero, no la celebró a las 12 de la noche. Okay. Segundo, no la celebró con los apóstoles el mismo día que apuntaba la profecía. No. Porque el mismo día que apuntaba la profecía, él murió, tenía que morir. Y al otro día reposó en la tumba. Y al tercer día resucitó. O sea, él la celebró antes y no a la hora que se apunta que era las 12 de la noche. De hecho, la Biblia no dice que era las 12 de la noche. Podríamos decir que si lo tomáramos literal, entonces hiciéramos la Pascua el mismo día que Cristo murió. Exactamente. Sí. Matar. Y de hecho, Cristo no mató corderito. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad tampoco. Que no? Sino que lo que comieron fue pan y vino. Vino sin fermentar. Era un símbolo. Era un símbolo, exacto, porque Cristo lo que le estaba enseñando ahí de manera palpable, él le estaba enseñando a ellos con más claridad, con más vividez de lo que realmente simbolizaba esto. Él le está diciendo, y se lo dijo, miren, este vino, ¿qué es? Mi sangre que será derramada por ustedes. Y este pan, ¿qué es? Mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. O sea, note que ahí Cristo le está hablando de manera clara qué es lo que simbolizaba la fiesta. De manera sencilla se lo está explicando. Sabemos que ellos tenían cierto, ¿cómo le llamaría? Dudas. Sí, pero como que no estaban abiertos totalmente para entender, quizá en poco tiempo, toda esa profecía y todos esos detalles. Y como ellos estaban aferrados a que su maestro estaba aquí con ellos y que ellos no querían que muriera y que sufriera ni nada por el estilo, pues ellos quizás no no ponían su mente a volar a ver cuál era el cumplimiento exacto de esas profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento. Al momento, o sea, se entiende porque el mismo Cristo una vez le dijo, hay cosas que ustedes no las pueden sobrellevar ahora, pero las entenderéis después. Exactamente, o sea, la van a entender después. Y Cristo muy paciente, muy amoroso, muy amable con ellos, poquito a poquito lo fue llevando, poco a poco, poco a poco. Y tanto así, y ahí se ve el cuidado tierno que Cristo tenía por ellos, y lo tiene aún con nosotros, ¿no? Y lo sigue teniendo con nosotros. Pero así personalmente con ellos, que en los 40 días que duró después de haber resucitado, se mantuvo con ellos, comió con ellos, compartió con ellos, cuidándolo, enseñándole todas las cosas. De hecho, comenzó a hablarle desde Moisés. Claro, hablamos desde Génesis, desde allá comenzó a decirle qué simbolizaba cada cosa, todo lo que se decía de él en los libros de la ley, que son los libros de Moisés, en los libros de los profetas,
y en los salmos, etcétera. O sea, Cristo comenzó a enseñarle toda la cosa y ahí fue que ellos entendieron y se le abrió su mente. Y ellos vieron como esa luz brillar con todo resplandor y vieron como la claridad tan firme en la palabra de Dios que, óyeme, el Señor pues fue glorificado y ellos inconmovibles de la verdad. Así que vimos también en la parte de la primicias, ¿verdad? Que fue la resurrección de Cristo. Exacto. El sacerdote llevaba las primicias al templo y la mesía, y a las 9 de la mañana entonces ofrecía el sacrificio. Y vemos allí que cuando Cristo resucita tempranito de la mañana, aún oscuro, que vemos en Juan 20 cuando María Magdalena va a la tumba, que él encuentra la tumba vacía. Exacto. Y comienza ahí, se lo han llevado, ¿qué pasó? Bueno, y ahí entonces vemos que Cristo se le presenta y ella va a abrazarlo, ¿verdad? Y él le dice, no me toques. Voy a mi Padre. Y a vuestro Padre. A mi Dios. Y a vuestro Dios. Exacto. Entonces Cristo asciende al Padre y va y se presenta. Él es el sacrificio y va, se presenta allá. Y como primicia va y se presenta. Y entonces regresa ese mismo día de la resurrección al atardecer. Y entonces comienza a buscar a sus apóstoles y se reúne con ellos. Es muy, muy, muy interesante todo este relato y vemos más aún cuando conectamos el símbolo con la realidad, cómo se cumplió de manera exacta al pie de la letra cada uno de esos detalles. O sea, y eso nos hace a nosotros entonces apreciar más lo que es la palabra de Dios y amar más al Señor, porque lo estamos conociendo más y estamos viendo más y más la veracidad de su palabra y su cumplimiento de manera exacta. Así que el Señor, lo que el Señor ha dicho, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Por lo tanto, el Señor no deja que su palabra llegue vacía, sino que cada vez lo que hace que rebustece más nuestro interés, nuestra fe, nuestro amor por Él. Y esperamos que así sea. Y así también Él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. No pasarán. Claro, así lo que mismo dijo se va a cumplir. Exactamente. Entonces hoy, Rafael, vamos a darle unos saluditos a las hermanas que ya están conectadas. Ahí tenemos a Mayra Correa, ¿verdad? Tenemos también a Pilar Castillo y Rizarri, un saludo para cada una de ellas, y a Ángela, que ya le dimos su saludo. Muchas bendiciones para ella. Queremos mandar también un saludo a la hermana Paula Pierrot, nuestra hermana, que fue intervenida quirúrgicamente en el día de ayer, una de sus rodillas que casi ya no podía caminar, y por la gloria de Dios ella salió bien de esa operación y esperamos y creemos que en el día de hoy ya le estarán dando de alta para su hogar. Así que muchas bendiciones para ella y que el Señor pues la siga recuperando de manera progresiva. También queremos hacer énfasis, Rafael, en lo que es el congreso que próximamente viene. Está programado para el próximo mes de julio en Cundinamarca, Colombia, Bogotá, ¿verdad? Así que a los hermanos vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a poder estar presente cada uno de nosotros allá. Entonces, Rafael, ¿cuál es el tema que nos compete para el día de hoy? Bueno, esta mañana vamos a estudiar lo que es la fiesta que le sigue al de las primicias. Sería ya la fiesta del Pentecostés. Pentecostés. La palabra Pentecostés, ¿de dónde viene, Miguel? La palabra Pentecostés lo que significa son 50 días. En griego, que fue como se escribió el Nuevo Testamento en su gran mayoría, significa 50 días, que hace alusión a la figura geométrica de pentágono, que es la figura que tiene 5 lados, de penta, que significa 5 o 50, pentágono. Entonces, en este caso, Pentecostés, que son 50 días en griego. En hebreo usted no va a encontrar, en hebreo, en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar en ninguna parte el término Pentecostés. No lo va a encontrar, sino que se refiere a la fiesta de los 50 o a la fiesta de las semanas. Pero usted no va a encontrar allí
el término Pentecostés, porque esto viene en griego cuando se escribe el Nuevo Testamento. Y quiero aclarar algo con relación a la iglesia pentecostales, a las iglesias pentecostales, que a ellos hacen alusión que su nombre viene de ahí. Sin embargo, tiene un error el nombre, porque pentecostales lo que significa 50 racimos. Pentecostal o costales lo que significa es como tú cortar un racimo de guineo, de plátano, etcétera, o de uva. Costal, eso es lo que significa. Por ende, no hace alusión realmente al nombre correcto. Debieron llamarse Iglesia del Pentecostés, no Pentecostales, porque Pentecostés 50 días, hace alusión a la fiesta, pero Pentecostales lo que hace alusión a 50 racimos, o costales, que es un racimo. Entonces, esta fiesta, Rafael, tuvo sus orígenes cuando el pueblo entró a la tierra nueva, es decir, a la Canaán terrenal. Allí tuvo sus orígenes, tal cual que la fiesta de las primicias tuvo sus orígenes cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán, que comenzó entonces a cosechar. ¿Verdad? Comenzó a cosechar porque, si bien recordamos, el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Era un pueblo agrícola, entonces el Señor hacía alusión a lo que ellos tenían, a lo que ellos poseían, a lo que ellos cosechaban. Entonces, estos 50 días era para que se ofreciera el nuevo grano o el nuevo trigo, la nueva espiga, etcétera. Y la fiesta de la primicia, lo que se recogía era parte de la cosecha, una representación, y eso era lo que se mostraba en el templo. O sea, era parte de lo que ellos producían. Exacto. Entonces, esta fiesta comenzó a celebrarse cuando ellos entraron a la Canaán terrenal, pero algo pasó antes de que entraran a la Canaán terrenal. Y fue cuando ellos salieron de Egipto que llegaron al monte Sinaí, ¿verdad? Cuando llegaron a esa parte que acamparon allí y el Señor llamó a Moisés a la montaña, a la cima de la montaña, para indicarle todo lo que tenían que hacer, su organización, cómo debían comportarse, todo lo que tenían que hacer. Entonces, cuando Moisés subió allá, que le da las instrucciones, el pueblo se desenfrenó. ¿Se recuerdan que Moisés duró 40 días y 40 noches allá? Y el pueblo se desenfrenó. Y cuando Moisés desciende, pues entonces usted sabe que Moisés rompió la ley, las dos tablas, ¿verdad? Porque ellos habían construido un becerro. Pero esa no es la parte que queremos enfocar. La parte que queremos enfocar es de que ellos llegaron al tercer mes al monte Sinaí. Ellos salieron el día 15 del mes de Nisan desde Egipto y llegaron al Sinaí a los 3 meses. O sea, ellos salieron en Nisan y llegaron en Sivan, que es el tercer mes del calendario judío. Entonces, al tercer mes es justamente donde se celebra esa fiesta del Pentecostés. Es cuando se celebra la fiesta, en el mes de Sivan. ¿Qué pasó entonces en el monte Sinaí que haga alusión a lo que es esta fiesta? Allí se sentaron las bases para que el pueblo se organizara como nación, tanto civil como religiosa. Y allí comenzó esta nación o este pueblo a ser un pueblo, un país, una nación teocrática. ¿Cómo así teocrática? Sus leyes eran religiosas o siguen siendo aún en parte religiosas, y también su gobierno es Dios, que es teo, que es Dios. Entonces, teocrático. Entonces, este era un país teocrático. Desde allí se fundaron las bases. Al igual que en el Nuevo Testamento, con los apóstoles, se fundaron las bases para que se iniciara una nueva reforma en cuanto a la religiosa se refiere. El Señor sentó la base con ellos para que el evangelio fuera esparcido a todo el mundo. El pueblo de Israel recibió las instrucciones suficientes para que dieran a conocer el evangelio, el mensaje o el nombre del Señor a todos los pueblos vecinos. Pero sabemos que ellos en sí no se empeñaron a hacer eso, sino que ellos se guardaron el evangelio para sí y lo atesoraron tanto que llegaron a pensar y afirmar que todo el que no fuera de su pueblo no tenía derecho a la salvación, no tenía derecho a ser parte o a que Dios tuviera gracia por él, que es algo muy, muy penoso y muy triste. Exactamente. Entonces, el Señor se vio en la obligación
de él mismo proclamar su nombre. El Señor se vio en la obligación de él mismo proclamar su propio nombre, y por eso él lo hace cuando le pasa delante de Moisés y dice: Jehová, Jehová, fuerte, clemente, piadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él proclamó su propio nombre, pero no solamente eso, sino que con la obra que él hacía con el pueblo y en favor del pueblo, todos los pueblos circundantes conocían de ese Dios poderoso. Cuando los pueblos escucharon que él cruzó al pueblo de Israel por el medio del mar en seco, óigame, la gente tuvo temor. Claro. Dice: wow, pero es un Dios fuerte el Dios de Israel, porque eran pueblos muy idólatras. Y como ellos veían que sus dioses no hacían nada en absoluto, eran inmovibles, eran inertes, cuando se iban a mover ellos tenían que llevarlo al hombro, cuando iban a hacer algo tenían ellos que hacérselo. Entonces, pero cuando ven que este Dios hace algo por ellos tan poderoso, dice: wow, pero espérate, el Dios de los hebreos es un Dios diferente, es un Dios poderoso, es un Dios temible, es un Dios temible. Entonces, allí en el monte Sinaí, en esa parte, se sentaron las bases. ¿Cómo así? Vamos a ir por parte. Lo primero que se hizo fue entregarle la ley al pueblo. El Señor quería dársela de manera audible, verbalmente, hablarle, pero el pueblo no estaba listo para eso, no estaba preparado para eso. Entonces tuvo el Señor que mandar a buscar a Moisés para escribirle los 10 mandamientos en tabla de piedra, para que esas letras no se borraran nunca, y fueron escritas por sus propios dedos. Es la primera escritura que encontramos que Dios hace él mismo con su propio dedo, con el dedo de Dios. Y también encontramos entonces que luego que reciben la ley, luego que ya la tienen, pero no solamente los 10 mandamientos, a Moisés se le dio las instrucciones de todas las fiestas. A Moisés se le dio las instrucciones de las leyes civiles. A Moisés se le dieron las instrucciones de las leyes sanitarias, de la ley de la salud, de la ley entre el prójimo, o sea, la convivencia el uno con el otro, que están en gran parte escrita tangiblemente en la segunda tabla que corresponde al prójimo, en los 6 mandamientos restantes. Entonces, se sentaron a base. ¿Qué vino después? Vino un descenso del Espíritu Santo sobre muchos en ese lugar. Sí, hubieron unos cuantos que estaban profetizando. Inclusive hubo una persona que se le acercó a Moisés y le dijo: mira, yo estoy fulano y fulano profetizando, están en la puerta del templo. Y él sentía como cierto celo por Moisés, claro, porque, oye, mete el jefe, y entonces como que le quieren quitar el puesto. Y Moisés lo que hace es que se alegra. No, claro. ¿Y qué le dice Moisés? No, tranquilo, ojalá que todo en el pueblo sean profetas. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios reposa en cada uno, o sea, que Dios mora con nosotros y que nosotros estamos con Dios. ¿Qué mejor que eso? Sí. Ojalá que en todo el pueblo y en todos nosotros seamos profetas y que el Espíritu del Dios eterno repose en cada uno de nosotros. Es lo que buscamos. Entonces, lo mismo que pasó con los apóstoles. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos y posó sobre ellos. Pero no solamente eso. En el Sinaí hubo fuego. Hubo llama de fuego de parte de Dios. Lo mismo que pasó con los apóstoles. Cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿qué era lo que se veía en la cabeza de cada uno de ellos? Aparecieron lenguas como de fuego. Lenguas como de fuego. O sea, nota que cada una de las cosas se van entrelazando. Pasó algo también allá, y fue el ungimiento de Aarón y sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y los hijos como sacerdote, para administrar la parte ritual y la parte religiosa del pueblo. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles fueron ungidos, no como sacerdote, no como sacerdote, pero ellos sí fueron ungidos como maestros, apóstoles, profetas, etcétera. Fueron ungidos y hubo un sumo sacerdote, hubo un sacerdote en ese ungimiento. ¿Cuál fue ese sacerdote? Cristo. Recuerden que la fiesta, vamos a leerla en el libro de Levítico para que los hermanos se conecten. Levítico 23 a partir del verso 15. Rafael dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Seguimos.
Ok, 15. Vamos a ver. Lea hasta el 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Exactamente, ese grano era de trigo, el que se presentaba. En la gavilla se presentaba la cebada, porque el pueblo tenía diversidades de producción agrícola. Entonces, vemos aquí que el Señor da las instrucciones que pasada ¿cuántas semanas? 7 semanas cumplidas. Cada semana tiene 7 días. Si multiplicamos 7 por 7, 49. Entonces, al día siguiente, que era el día número 50, entonces era el cumplimiento. Algo curioso, cuando Cristo resucita, que es la primicia, comienza a correr esas 7 semanas. Comienzan a contarse. Por eso Cristo dura 40 días con los apóstoles. Asciende al cielo y a los 10 días de él haber ascendido, entonces viene el poder de lo alto sobre los apóstoles, o sea, el descenso del Espíritu Santo. Pero lo más importante no pasó aquí en la tierra. Aquí lo que hubo fue chispazo de lo que pasó allá arriba en el cielo. ¿Y qué pasó allá arriba en el cielo? Sencillamente lo que pasó allá fue el ungimiento de Cristo. Se ungió en el Sinaí a Aarón, el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, era quien dirigía a los sacerdotes. Y la casa de él fue escogida para ser el linaje sacerdotal, la familia de Aarón, siendo él el primero. Entonces, en este caso, cuando el nuevo pacto, se renueva el nuevo pacto que es en Cristo, Cristo entonces ahora es el sacerdote, que no era de la tribu de Leví. Por eso es que es totalmente diferente. No hace alusión de que Cristo es de la genealogía sacerdotal de Aarón, porque ni siquiera era levita, sino de quién, de según el orden de Melquisedec. Gracias. Según el orden de Melquisedec, que no era de ninguna de las tribus, porque las tribus no existían aún. Entonces vemos aquí que Cristo es ungido sacerdote allí en el cielo, y cuando Cristo se unge sacerdote en el cielo, Cristo comienza a administrar el lugar santo en el cielo. Y usted me dirá, ¿y dónde encontramos eso? ¿Y cómo se dice eso? ¿Y por qué se afirma eso así? Sencillo. La profecía de los 2300 tardes y mañana nos deja eso de manera entredicho, o nos lo deja saber dentro del ángulo de los días proféticos y los cálculos. Allí está. ¿Por qué? ¿Cuándo Cristo pasa al lugar santísimo, Rafael? En 1844. 1844 pasa al lugar santísimo. Si él pasó al lugar santísimo, ¿en dónde estaba antes? En el lugar santo. Estaba en el lugar santo, ¿verdad? Sí. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, vamos a encontrar allí que él dice que él abre una puerta que nadie cierra, y cierra una puerta que nadie abre. Entonces, Juan encuentra en Apocalipsis que cuando Cristo pasa al lugar santísimo, dice que se abrió una puerta y vio el arca del pacto. Entonces, el arca del pacto, ¿dónde estaba? ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. Encontramos entonces que Cristo, cuando es ungido, ¿verdad?, en el cielo, comienza a administrar en el lugar santo, y dura desde ese momento hasta el 1844 administrando el lugar santo. Cuando termina la administración en el lugar santo, entonces pasa al lugar santísimo, que es donde está ahora. Cristo fue ungido sacerdote, y en el 1844 pasa a ser el sumo sacerdote para administrar en el lugar santísimo. ¿Qué pasó con Aarón? Aarón era el sumo sacerdote, y era el que entraba del lado o de aquel lado de la cortina al lugar santísimo a administrar. ¿Y cuando entraba? Una sola vez al año. ¿Qué día? El día 10 del mes séptimo, que es el mes Tisri, según el calendario judío, el día 10 del mes 7, una vez al año. Y ese día administraba el sumo sacerdote. Bien. Entonces vemos que tal cual como se ungió a Aarón y se le dio las instrucciones de cuándo debía entrar a ese departamento, también a Cristo se le ungió y entró al santuario a administrar en el lugar santo. Y si hacemos el cálculo a partir de esa fecha, Cristo duró aproximadamente 1813 año nuestro, ¿verdad?, administrando en ese lugar santo.
¿Cuánto durará en el lugar santísimo? No se sabe. Eso no lo sabemos. Entonces Cristo le mandó a los apóstoles, o le dio su espíritu a los apóstoles de ese ungimiento con que el Padre lo ungió, para entonces que ellos hicieran la obra aquí en la tierra y él allá en el cielo. Pero él allá en el cielo de manera física, pero con ellos en espíritu. Y si nos vamos a Romanos, vamos a encontrar allí de que Cristo hace esa doble intercesión. Vamos a ir a Romanos 7, me parece que es. Exacto, Romanos capítulo 7, capítulo 8, y lo vamos a encontrar en los versos 26 y 27. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿quién es el que intercede por nosotros? Cristo. El Cristo, porque lo dice Timoteo, que el único mediador Entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces aquí está Cristo en espíritu con los apóstoles y ahora con nosotros, y en el cielo físicamente intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y Él sabe, ¿verdad? Y Él sabe cómo defendernos, ¿eh? Y Él sabe por lo que nosotros pasamos. Pero bien, ahora en la parte que nos concierne, a la parte del Pentecostés, justamente después que se ofrecía la gavilla mecida, la que se presentaba al Señor en el templo, contando a partir de ahí 50 días, entonces se celebraba esta fiesta. Allá en el Sinaí se sentaron las bases para que el pueblo iniciara con su proceso de ser un pueblo, de ser esclavo a ser un pueblo libre y ser superior inclusive a los demás. Nota que el pueblo acaba de salir de Egipto, a los 3 meses salió de Egipto y ya a los 3 meses ya tiene un rey, ya tiene leyes, ya tiene un dirigente dentro de su semejante que era Moisés, pero tiene toda una organización religiosa con sus representantes que lo hacen ser un pueblo totalmente organizado. El Señor se encargó para que este pueblo de ser esclavo fuera un pueblo libre e independiente, y aparte de eso fuera un pueblo modelo para con los demás. Y le dio instrucciones específicas que todo aquel que trabajara para ellos no debía ser tratado como ellos fueron tratados, sino que debía ser tratado con todo respeto. Y si alguno de ellos, de esas personas extranjeras que trabajaba para ellos, sufría algún problema, dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, hasta la rotura de un diente, como poniendo eso como lo más sencillo, hasta la rotura de un diente, el amo de esa persona tenía que pagar por él y tenía que dejarlo libre. O sea, el Señor le está dando una enseñanza al pueblo para que ellos se comporten de manera tal, con misericordia, la que ellos no tuvieron en Egipto, que la tuvieran entonces con sus semejantes que eran extranjeros y que vivían dentro de su puerta. Tanto así que cuando el Señor da el cuarto mandamiento, cuando el Señor da la ley, en el cuarto mandamiento indica que hasta los extranjeros que están dentro de nuestra puerta, ¿qué deben de hacer? Abstenerse también de hacer trabajo en sábado, guardar el sábado igual que nosotros, o sea, tener la misma devoción que nosotros, pero nosotros debemos enseñarle. Y lo traemos a colación en este tiempo. ¿Cuál? Una persona que no es de nuestra creencia religiosa o que en sí no es religioso de ninguna índole, que no tiene el conocimiento de nosotros y en sábado está con nosotros en nuestro hogar, no significa que nosotros vamos a hacer lo que ellos hacen regularmente en ese día, sino que todo lo contrario, nosotros debemos darle el ejemplo y la enseñanza de que ellos hagan como el Señor ha mandado en ese día, como nosotros acostumbramos a hacer, como el Señor indica que se haga. O sea, darle el conocimiento y darle la enseñanza y sobre todo el testimonio, que es lo más importante. Entonces, Rafael, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. En esta ocasión nos vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, que es donde en el Nuevo Testamento nos habla más claro
Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hacen alusión a esa fiesta. El libro de Juan habla mucho de eso, implícito, pero en esta ocasión no lo vamos a ver para que el tiempo nos pueda dar por lo menos las partes más importantes. En el capítulo 2 del libro de Hechos, vamos a ver allí lo que fue el descenso, ¿verdad? O cuando se cumplió esa fiesta que ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Se dio ese nuevo grano. ¿Sí? Exactamente, exactamente. En el primer capítulo vamos a encontrar el relato para que el Señor hablándoles a ellos, para que no se apartaran de Jerusalén, que no se fueran, que se quedaran allí. Pero ese allí que se quedaran era hasta un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces ellos fueran testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Que era el propósito del Señor cuando le dio la ley al pueblo allá en el Sinaí, para que ellos fueran testigos del Señor a todos los pueblos que le rodeaban, para que ellos fueran el pueblo escogido para proclamar el nombre de Dios a toda la tierra. Pero vimos ahorita que ellos se guardaron eso. Pero ahora Cristo entonces le está dando las instrucciones a los apóstoles para que sí hagan lo que aquellos, a los antepasados, no hicieron, ¿verdad? De que proclamaran el mensaje a toda la tierra. Amén. Entonces, en el capítulo 1 vemos también allí, encontramos de que se hace un proceso para que los apóstoles estuvieran completos. Y tú recuerdas que en el antiguo Israel, ¿cuántas tribus habían? 12 tribus. 12 tribus, pero en esta ocasión los apóstoles nada más hay 11, porque Judas había ya salido dentro del grupo, se había suicidado. Entonces, a Pedro inclusive da las instrucciones, da los detalles de cómo Judas se suicidó. Muy gráfico, oye, de verdad muy gráfico, Pedro. Y también allí se lleva a cabo el proceso para escoger el sustituto de Judas. Y quiero, no sé si corregir, no sé si usaría el término, sino de aclarar a muchos hermanos que tienen la confusión y que históricamente en nuestra iglesia madre, la iglesia adventista, nos ha enseñado de que el sustituto de Judas fue Pablo. No fue así. Pablo llegó mucho después que ya los apóstoles estaban formados, que tenían el Espíritu Santo, que andaban proclamando su mensaje. Incluso Pablo era un perseguidor de ellos. No fue quien sustituyó a Judas. El proceso para escoger a la persona que sustituyera a Judas tenía que estar andando con ellos y viendo todo lo que pasó desde el día que Cristo fue bautizado. Y dentro de eso escogieron a 2 personas. Y sobre esas 2 personas echaron suerte. Y en esa suerte que echaron, entonces se escogió a uno. Y a ese uno que escogieron fue a Matías. Y podemos leer una parte para que veamos de que no fueron los apóstoles que los escogieron, sino que fue el Señor que escogió a Matías. Y me dirá, pero ¿quién de Matías no se habla más nada? No se encuentra en la Biblia. De la mayoría de los apóstoles no se habla de ellos. De los principales, por ejemplo, se habla de Santiago, se habla de Pedro, que siempre estaba al pendiente, se habla de Juan, pero tú no vas a encontrar casi que se habla ni de Felipe, tú no vas a encontrar que se habla de Jacobo, tú no vas a encontrar que se habla de Natanael, tú no vas a encontrar, o sea, hay muchísimos que no se habla de ellos, pero ellos estuvieron activos haciendo la obra. Vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 21 hasta el 26, para ver entonces cuál fue el proceso para escoger el sustituto de Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo y que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Oye, ¿cuál es la instrucción? Que era necesario pues que de los hombres que lo acompañaban a ellos, ¿verdad? Desde el momento que Cristo anduvo con ellos. Sigue leyendo. Sigue diciendo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, desde que Cristo fue bautizado hasta que ascendió al cielo. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí encontramos de que ellos oraron, le oraron al Señor para que sea el Señor quien escogiera cuál debía ser de ellos el sustituto de Judas. Sin embargo, el mismo Pablo posteriormente dice que él llegó allí como un abortivo, sí. Que él no se hacía contar dentro de los apóstoles. Ahora, aunque Cristo en sí lo constituyó a él como un apóstol, pero no como sustituto de Judas, sino un apóstol para predicarle mayormente a los gentiles. Y Cristo se lo dijo: este me será testigo ante los grandes y poderosos, y sufrirá por mi nombre. O sea, él va a sufrir lo que le ha hecho sufrir a la iglesia. Entonces, en el capítulo 2, vemos aquí ahora el proceso de ya los apóstoles están completos, ya están los 12, tal cual como estaban las 12 tribus allá en el Sinaí, 12 tribus completas. Ahora aquí vemos los 12 apóstoles completos, ya está listo el número para recibir el poder del Espíritu Santo. Y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos en el mismo lugar, unánimes. ¿Qué es lo que significa unánimes? Nosotros podemos estar juntos, pero no de acuerdo. También. ¿Verdad? También. Aquí estamos juntos y es posible que no estemos de acuerdo, no lo sé, pero creo que sí. Pero los apóstoles estaban no solamente juntos, sino como unánimes, o sea, tenían todo en común. Había concordancia estrecha entre ellos en cuanto a sus intereses, a sus pensamientos, a sus necesidades, etc. Estaban unánimes. Y de repente, dice el verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Me da la curiosidad que en el monte Sinaí, cuando el Señor desciende sobre ellos, hubo trueno, estruendo, muy, oye, una cosa tremenda. Dice que la montaña se estremecía en extremo. Dice que las trompetas iban en aumento en extremo, ¿verdad? Los peñascos se desprendían de ese lugar. O sea, la presencia de Dios allí de una forma terrible. Y tan terrible era, que de hecho el mismo término utiliza Hebreo, en Hebreo 12, tan terrible era lo que se veía allí que Moisés dijo, estoy asustado y temblando. Y también el pueblo decía, que no hable Jehová con nosotros, habla tú con Habla tú, a Moisés le decía, habla tú con nosotros, que Dios te habla a ti, tú nos hablas a nosotros y nosotros entonces te escucharemos. Pero porque era terrible el escenario que se veía allí. Era una cosa gloriosa de verdad, pero fuerte. Entonces nos dice el verso 3. Y les aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas. Hay otra cosa que quiero aclarar aquí. Ahí yo he escuchado a algunos estudiosos, adventistas también, que dicen que cuando los apóstoles estaban hablando en otra lengua, no era que ellos hablaban en otra lengua, sino que ellos mismos traducían a los que estaban allí en ese lugar. No es así. Y eso es restarle mérito al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Es restarle mérito. ¿Por qué? Porque ellos lo que el Señor hizo en ellos fue que ellos hablaban en su lengua. Ellos no estaban hablando en lenguas diversas. Ellos estaban hablando en su lengua. Ahora, el que lo estaba escuchando a ellos, sí lo estaba escuchando en su propia lengua de su nación. O sea, si allí había un etíope que no hablaba, para decir algo, no hablaba hebreo, sino en su propia lengua etíope, ellos lo escuchaban en etíope, pero los apóstoles hablaban en hebreo. Sí, o sea, lo que el Señor quitó fue la confusión de lengua en ellos. En el versículo 9 se da a entender de las diferentes nacionalidades que habían allí. Exactamente. Por lo cual, esa lengua que ellos hablaban era, por ejemplo, cada uno de ellos hablaba un idioma que iba a entender el que estaba presente. En el versículo 9 se habla de las personas que estaban allá. Dice que habían partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
O sea, habían de Egipto, diferentes nacionalidades. Libio. Por ejemplo, tú hablas inglés y español. Correcto. ¿Verdad? Yo hablo español, lo poquito que hablo. Yo hablo español. Tú me escuchas normal. Correcto. Pero viene una persona y habla inglés y tú también lo vas a entender. Claro. Pero ok, tú me dirás, porque yo conozco el idioma. Bien. Pero yo que no hablo el inglés, ni lo entiendo, viene una persona y habla inglés, y si el Señor quiere que yo lo entienda a él, el Señor me da la facultad. Exacto. Y yo lo entiendo a él hablando en su lengua, yo lo entiendo. Correcto. Yo escucho y entiendo lo que él está diciendo, aunque yo no hable esa lengua, y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Los que estaban allí, que eran de diferentes nacionalidades, lo estaban escuchando a ellos hablar en su propia lengua. Pero hay algo muy interesante que habla en el libro Patriarcas y Profetas, y les recomiendo que lo lean ese libro. Muy interesante. Patriarcas y Profetas dice que los principales del pueblo se estaban burlando de ellos, porque decían que ellos estaban ebrios. Sí. Y ahí fue cuando Pedro se paró y comenzó entonces a dar el discurso. Y él, no estamos ebrios, sino que se ha cumplido en nosotros la profecía. ¿Y qué pasó? Los demás que estaban allí en ese lugar, que conocían su propia lengua, que conocían sus lenguas de cada una de sus naciones, exacto, y las reglas gramaticales que llevaban esas lenguas, ellos reconocieron de que como ellos lo estaban hablando, era la forma correcta de pronunciar el mensaje, la dicción, la pronunciación, la entonación. O sea, le daban la entonación y el énfasis correcto que llevaba esa lengua, que llevaban ese idioma. Por lo tanto, aquellos extranjeros que estaban allí afirmaron de que lo que esas personas estaban hablando y como ellos estaban hablando no era propio de ellos, sino que el mismo Señor era quien lo estaba dirigiendo. Y los apóstoles, al predicar ese mensaje, entonces allí se sientan las bases para que el evangelio comience a correr a todas partes, a los diferentes lugares del mundo. Haciendo un énfasis también, Miguel, en la parte de la lengua. Hay muchas personas que también se confunden y piensan que ese don de lengua es una lengua que no se, o sea, que no se entiende. Exacto, como que no está entre los diferentes idiomas que hay. Ajá. Porque cuando se habla de lengua se está refiriendo a los idiomas. Por ejemplo, vemos también el caso cuando allá en la Torre de Babel, que el pueblo tenía una sola lengua. Exactamente. Y ahí el Señor, ¿qué hizo? Pues dividió esa lengua y la repartió en diferentes. Llevó a la confusión en diferentes idiomas. Diferentes idiomas. Y los que hablaban la misma, entonces se unían y por eso hubo unas subdivisiones segregándose. Y referente a eso también Pablo nos habla en 1 Corintios 14:10. Oigan, algo tan interesante que habla Pablo aquí. 1 Corintios 14, pues capítulo 14, versículo 10. Ajá. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Imagínense. Todos los idiomas tienen un significado. Y se entienden y se interpretan. Pero hay personas por ahí que andan pues diciendo que hablan en lenguas y son lenguas que no se entienden. Exactamente. No glorifican a Dios. La persona que lo está escuchando no sabe lo que está diciendo, ni la que está hablando sabe tampoco lo que está diciendo. Exactamente. En la próxima semana, ya el tiempo se nos fue, en la próxima semana vamos a dar o hablar acerca de una experiencia, un testimonio de una persona que vivió algo con eso de hablar en lengua, que es totalmente diferente a lo que hoy en día se está enseñando por ahí, que no es más que confusión. Entonces, en la próxima semana vamos a terminar lo que es el estudio de esta fiesta, el Pentecostés, y vamos a iniciar con una nueva fiesta, que es la que continúa, que se celebraba en el mes séptimo. Las fiestas de la trompeta. Las fiestas están divididas por estaciones del año. La que estamos estudiando hasta el día de hoy se encuentran en la estación de primavera y la que vienen ya próximos se encuentran en la estación de otoño. Así que vamos a concluir. A los hermanos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que el Señor le pueda bendecir ricamente. A Marisela Reyes, que se unió recientemente, bendiciones para ella. Esperamos que el próximo domingo nos puedan sintonizar por esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM, y por vía de la página de Facebook en vivo, juan173.org.
Gracias, Rafael, por habernos acompañado una vez más con nosotros. Es muy grata tu compañía acá y de mucha ayuda. Esperamos que el Señor pueda siempre darte con el espacio para que nos acompañe desde acá. Amén, Bendiciones a cada uno de los hermanos y vamos a concluir con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de haber tenido el estudio en esta mañana desde esta emisora Radio Pueblo. Rogamos, Señor, que tú bendiga esta estación, que tú bendiga los mecanismos y los medios que tú has puesto a nuestras manos para que tu palabra pueda ser esparcida por toda la tierra. Bendice a los hermanos y hermanas que estuvieron escuchándonos y a cada uno de los amigos, que tu paz pueda estar en cada uno de sus corazones. Danos, Señor, un día feliz y maravilloso en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto